vamos a ir directamente a conocer un modelo de cómo funcionamos desde la mirada del coaching. Este modelo fue propuesto por Rafael Echeverría y se conoce como modelo OSAR, como las siglas de observador, sistema, acción, resultado. Vamos a ver un poquito cómo es que funciona esto. El modelo OSAR comienza con un observador. Un observador somos nosotros o cualquier ser humano percibiendo esta realidad a través de sus sentidos y de lo que cree respecto a eso que percibe. ¿Sí? Es decir, es lo que pensamos, lo que determina quiénes estamos siendo respecto a este mundo en este momento. El observador, en coaching, hace referencia a la visión que tenemos de este momento, a las creencias que tenemos como observadores, es decir, cómo damos por sentado que funciona el mundo, que funcionan las relaciones, qué cosas damos por sentado de nosotros mismos. ¿Sí? Todo eso configura al observador de la realidad que estamos siendo en este momento. Como observadores de esta realidad, nosotros o cualquiera, formamos parte de un sistema. ¿Sí? Es decir, estamos inmersos en una red de vínculos sociales, vínculos personales, vínculos profesionales, etcétera, de la cual formamos parte. ¿Sí? No estamos exentos de los vínculos sociales que nos determinan y nos sujetan en cierta forma. Dentro de este sistema, de interconexión social, le damos sentido a nuestras acciones. Es decir, según cómo me percibo y cómo percibo la realidad, es el tipo de acciones, cosas que voy a poder hacer, conductas que voy a poder hacer, y cosas que voy a poder decir. ¿Sí? Y en base a esas acciones voy a tener ciertos resultados. Es decir, según cómo observo la realidad, emprendo una determinada acción y tengo un determinado resultado. Distintos observadores van a poder emprender distintas acciones dentro del mismo sistema y obtener distintos resultados. ¿Bien? Ahora, como observador, soy capaz de mirar, justamente observar los resultados que obtengo como consecuencia de mis acciones y evaluarlos. Es decir, fijarme si el resultado que obtuve se condice con lo que yo esperaba. Generalmente tenemos una expectativa. Cuando pensamos en hacer algo, cuando observamos una situación, creamos ciertas expectativas respecto de nuestras acciones, es decir, lo que voy a hacer, me parece que tendría que tener tal resultado. Y la evaluación viene a ser o confirmar que el resultado es el que esperaba, o negarlo. Decirme, bueno, obtuve un resultado distinto al que yo esperaba. ¿Y qué hago? Si el resultado es distinto a lo que yo esperaba, puede surgir un primer planteamiento que se conoce como aprendizaje de primer orden, que es lo que hacemos la mayor parte de las veces. Es decir, cuando observo que el resultado que obtuve no es lo que esperaba, trato de cambiar de acción. Es decir, hago algo distinto, modifico mi acción, modifico mi conducta, modifico lo que digo. ¿Bien? Y en base a eso vuelvo a evaluar. O sea, hago una acción nueva, vuelvo a evaluar si esa acción nueva produjo el resultado que yo quería. Si llego al resultado que esperaba, entonces listo. Fin del problema, ¿sí? Porque no hay más problema. En cambio, si varias veces me planteo esto de cambiar de acción, pruebo con una acción, no funciona, pruebo con otra acción, no funciona, pruebo con otra acción, no funciona. Entonces, hay un cambio necesario que va más allá de simplemente cambiar lo que hago o cambiar lo que digo. Y entonces ahí, si me animo, surge lo que se llama aprendizaje de segundo orden, que es modificar o reobservarme a mí como observador de esta realidad. Entonces ya no cambio la acción, ya no cambio lo que digo, sino que cambio el origen de la acción y el origen
de lo que digo, que está en cómo observo yo esta realidad, qué creencias tengo respecto de cómo funciona, y qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. Las creencias también se las conoce como los permisos, ¿sí? Las creencias determinan qué es lo que me permito hacer y qué es lo que no me permito hacer. Qué es lo que me permito ser y decir y qué es lo que no me permito ser y decir. Cuando observo esto y cuando soy capaz de modificar mi manera de observar la realidad, eso implica un cambio generalmente bastante radical. Es un cambio mucho más grande que simplemente cambiar de acción o cambiar la manera de decir las cosas. Cuando cambio de observador, es decir, puedo ver con ojos nuevos una misma situación. Puedo despejar mi mente de ideas preconcebidas, de límites. Entonces aparecen como posibles nuevas acciones y nuevas formas de decir las cosas, que generalmente son bastante diferentes de un simple cambio de acción. Un aprendizaje de segundo orden me afecta a mí como observador y como participante de la realidad. Ya no vuelvo a ser la misma persona que era antes de un aprendizaje de segundo orden. Y por último, existe otro nivel aún más profundo de aprendizaje y de transformación, que se le conoce como aprendizaje transformacional. El aprendizaje transformacional sucede cuando a raíz de observar los resultados surge en mí una transformación del núcleo del observador. Es decir, se transforman creencias o ideas que determinan mi identidad y que son absolutamente fundamentales para crear la identidad de quién soy. Entonces ya no es una creencia respecto, por ejemplo, de cómo funciono yo en determinadas relaciones interpersonales, cómo funciono yo en determinados ámbitos de acción, sino que va a algo absolutamente central de mi identidad, de quién creo que soy y de qué creo que puedo hacer o no hacer. Cuando soy capaz de revisarme a ese nivel, e incluso quién creo ser en este mundo se transforma, entonces se da un aprendizaje transformacional. Me transformo en un observador radicalmente diferente de lo que era antes. ¿Bien? Como permanentemente tenemos esta capacidad de reobservarnos, recrearnos y ser observadores nuevos y diferentes e implementar acciones distintas, por eso coaching ontológico plantea esta distinción entre soy de determinada manera o estoy siendo de determinada manera. Como vemos en este esquema del modelo OSAR, si estoy siendo de una determinada manera, siempre es posible para mí una transformación que afecte a mi ser, a mi estar siendo en este mundo. Entonces, soy capaz de modificar mi estar siendo cada vez que sea capaz de llevar a cabo un aprendizaje de segundo orden o un aprendizaje transformacional.